¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Página 13, la revista radial de Tele 13 Radio. Es viernes 12 de junio del año 2026, un día invernal acá en Santiago. Y esta es la última conversación de la semana. Quique Mujica, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. María José Shea, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, Consuelo. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Pato Fernández, buenas. Buenas tardes. Oye, la José nos contó un hito a propósito del comienzo del Mundial, que en su casa se completó el álbum. Así es. No te desde creo. ayer. Sí, hubo cierta fanfarria. Lo peor es que los dos que faltaban eran un canadiense que, perdón, canadiense, no me acuerdo de usted, pero el otro era Tim Payne, que se ha No. vuelto ¿Se una agotaron? estrella. Peine una Sí, estrella. faltaba Tim Payne y ayer fue conseguido en el intercambio escolar. Ah, Tim Payne. escolar, ¿ah? No sé cuántas láminas valió. ¿Por cuántos meses? Hay una no sé. fortuna ahí, ¿ah? Hay una fortuna. Sí. Oye, sí. ¿y el primer álbum completado en Chile? No, ¿Fue entrevistado por Teníamos algún todos los canal? matinales hoy día en la mañana fuera de la casa. Vino la John Lee Anderson a entrevistar. ¿Te imaginas? No, pero... Impresionante, ¿ah? Pero yo estaba feliz porque ya se acabó la pregunta de cómprame más láminas, porfa. Se acabó la petición. Y sí, en el chat de mi barrio organizan, dicen, ya, ¿quién quiere entonces se juntan los niños en la esquina. Igual bien. Sí, entretenido. Bonito. Entretenido. Está bueno. Está bueno. En onda mundialera, alguna mención al Mundial de Fútbol, evidentemente. En Make las consiguen a cuchillazo. Oiga. Van los niños. Oye. Le ponen en el cogote al otro. Ya, pues. Se No supone que tenemos que estigmatices. decir que bueno, porque así la gente no está en Hay las robo de láminas en los pantallas. Claro. Hay robo de láminas en los colegios, te voy a decir. Debe haber. po. Sí, Sí, lo hay. seguro. Sí, ha sido tema. Yo voy a hacer una confesión. ¿Robaste? Yo- Robaste. Sí, varias veces cuando chica. Cosas que robé, le robaba toda la plata, los vueltos a mis papás, de no haber sabido, para comprar la minita. Sí, terrible. Seguro. Terrible. Era como una compulsión por los álbumes que yo juntaba. Vamos sacando el A mí reloj. también. Te juro, no, pero atroz, sí. Yo creo que dejaban la plata ahí, pero yo me robaba la plata. Pero íbamos a Casalo, a ¿A pillar? Bellavista, ¿se acuerdan? Sí, pues, A sí. comprar los Sí, po. álbumes y las Sí, láminas. sí. Yo creo que mi álbum favorito de la vida, el de Basuritas. Ah, Que la genialidad de ese bueno. álbum era increíble, ¿se acuerdan Bueno, los nombres? sí, sí. Eran funadísimos. Natacha Anchita. ¿Ah? Cara de... Ah. ¿Cuál ya? ¿Su álbum favorito? ¿Juntaste álbum? Poco, fíjate. Pero algunos, ¿no? Muy poco. Juntada enciclopedias. Oh. Muy poco. No, junté bolitas. Yo, mi álbum También. favorito fue uno que era redondo, Mundial del 78, Argentina. Era Buena. un redondito, Como una pelota. como una pelota. Buena. Wow, no me acuerdo de eso. Sí. Yo, mi álbum favorito, no me van a creer. No estaba demasiado Chile para ganso. Uno de TVN, como los programas de televisión de TVN. Como Se le- de los se le- programas y de los famosos. Sería ella. O sea, No, po, pero. Y con me da Amaro, risa, ¿verdad? nada, No. nada hacía presagiar. salía la que quería Mira. hacer. Sí, po, es que te juro que igual uno piensa esas cosas. Y el otro, demasiado ñoño, no, perdón, no ñoño. Que lo regalaban en los colegios, lo llevaba como el arzobispado. Y Jesús de Nazaret. ¿Y qué eran los Eso apóstoles, yo vi los todo de láminas? eso. Jesús de Nazaret sí que lo vi todo, todas las series, todas Pero las películas. ¿qué había en las láminas? ¿Eran Todo. los apóstoles? ¿Con 12? Sí, con era la 12 se te película, acabó, era la Elena. película. Sí, era- Llenado el álbum. tenía 12. 2 páginas. La- Si con Judas era un bonus. Judas era el que más costaba conseguir. María Magdalena. Ah, te imaginas. No, era el álbum de la película de Jesús de Nazaret. Ay, qué plancha. Ya, bueno, así las cosas. Pero los álbumes siempre han sido un tema y siempre ha sido entretenido. Y la escasez y la lámina que Sí. falta. Así que bien por toda la gente que está cumpliendo su sueño de llenar el álbum del Mundial. Oye, vamos a hablar con la José Ochea en un rato más de el peligro de la Cosmeticorexia. Gracias, cosmeticorexia. Nada, el tema de las niñas y todos los productos de belleza, etcétera, etcétera, y qué está pasando con esta obsesión de la piel perfecta y qué significa y desde tan chica, etcétera. Y otro tema bien popero en algún sentido, vamos a partir con Pato Fernández, que nos trae al Papa, el rockstar del Papa. Que efectivamente se puso pop. Sí, pues se puso muy pop. Y vamos a hablar del Papa el día del aniversario de la aparición de la Virgen de Villa Alemana. Además, podemos Oye, hablar al final del programa de nuestras reflexiones sobre nuestros recuerdos. Podría haber un álbum de papas también. También. Juntar los papas. Bueno, es Igual interesante, entretenido lo que... Perdón, como el calendario que venden en Roma. Sí, po, De este de los papas, de los sexy, de los El curas de los sexy. curas buenos mozos, sí. Los curas sexy. Si uno Cuidado, se ya. pasea por la vía de la conciliación en Roma, los ve pasar a esos cardenales coquetos meneando sus sotanas, ¿ah? Y no es un invento, digamos, o sea, y las menean al viento. Bueno, este Papa no tiene nada de eso, digamos.
Ya. Y en gran medida es muy hijo de Francisco. O sea, no estaría ahí si no es por Francisco, quien lo nombró cardenal el año 2023, o sea, reciencito, y justamente se lo llevó a dirigir el dicasterio para los obispos, que es un cargo de los más influyentes de la cura vaticana, o sea, como que le fue tejiendo un poco el camino. Ya. Ahora, ¿por qué he entretenido esta cosa ahora? Volvamos a esto de lo pop. Yo creo que empezó una cierta resurrección de los papas, así como en la escena pública, y a ponerse la atención hacia finales de Francisco. Hacia finales de Francisco, porque al comienzo Francisco acá, acordémonos, los chilenos lo chaqueteamos harto. Hasta los curas chilenos lo Cuando vino chaqueteaban. para acá fue un desastre. Cuando vino para acá fue un desastre, no generaba ningún interés. Y Poca hacia gente llegó a verlo. Sí, tal cual. Y hacia los finales, este papa, que era como cura de parroquia, fue agarrando un vuelo que yo creo que este de ahora está consolidando en gran medida, y para allá llevaremos la conversación, porque está llenando incluso un vacío político. Perdona lo obvio en todo caso que a Francisco, independiente que tuvo como un vuelo y se preocupó del asunto de la ecología con su encíclica, pero tuvo que hacerse cargo de toda la parte final de la solución de todos los abusos de la Iglesia Católica. O sea, era difícil ser popular cuando tenías que resolver eso. Correcto. Ahora, este papa Prevost, que acaba de irse de España después de 6 días, ayer dejó España, donde estuvo en Madrid, en Barcelona, en Canarias y en Tenerife. Cuando llegó, los primeros temas que le tiraron encima fueron los que tú acabas de decir. O sea, llegó y en el avión en el que llegó, el periodista del diario El País le pregunta qué gesto va a hacer con las víctimas de abusos de la Iglesia. Cuando fue al Palacio Real, el rey Felipe le tiró en cara también, le pasó la cuenta de esto, pero todo este asunto pasó al olvido rapidísimo, o por lo menos a un segundo y tercer plano. Se juntó efectivamente este papa allá con víctimas de abuso. ¿Por qué pasó a segundo plano? Porque este papa vino a poner sobre la mesa o a pronunciarse sobre algunos temas que están muy sobre la mesa. En primer lugar, sobre la polarización política. Dijo que la pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. Habló de que no es una cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad. Todo esto lo decía, por ejemplo, en el Palacio Real, al frente de Abascal, que aplaudía como si le estuviera fascinando todo lo que decía un personaje que trata a sus contrapartes de mafiosos, criminales, terroristas. Pero es católico. Por lo bajo, digamos. Pero es católico. Vino este papa a poner arriba de la mesa, por una parte esto, la polarización. Le habló, yo diría que en un 80% de las veces, a lo que vamos a llamar, porque no sé el nombre con que esto se va a cuajar en el tiempo, no sé si extremas derechas demagógicas, no sé cuál es el nombre que le corresponda, ultraderechas, nuevas derechas, pero le habló muy directamente, porque ¿cuáles fueron sus temas? La migración. Claro. Y habló de la migración con emoción, con afecto, como algo central del Evangelio. Dijo varias frases, alguna, y me quiero referir a eso después. Habla estupendo y escribe bien. Yo no sé si lo hará él o lo hace la Iglesia, pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque vale la pena ver lo que en los papas significa el valor de la palabra. Y una vez más con esto está contrastando con quienes desvalorizan la palabra o creen que los discursos no valen nada frente a las acciones, o que creen que que todo hablamiento, digamos, es una pura tontera, es humo. Claro. Y este papa viene a decir que la palabra importa mucho, lo dice literalmente. Y frente al mar Mediterráneo, habla del horror de un mar como el Mediterráneo y el Atlántico, que sean cementerios sin lápidas. Habla de cómo no se puede hablar, nadie puede hablar de dignidad y dejar justamente que los mares se vuelvan cementerios. En Chile habría que decir los desiertos, ¿no? Si nos ponemos, digamos, en paralelos.
Y habló además de cómo en el fondo no se podía ser cristiano y despreciar al que llegaba sin tierra. Fue a las cárceles. En Barcelona fue a la cárcel. Y abrazó 2 veces a una presa Monse en un gesto, digamos, muy elocuente, que dijo que había... Perdón, ¿a una presa? Una presa que habló. Ya. Una presa que habló. Él es quizá el único abrazo que dio y no bastándole un abrazo, cuando se iba yendo, la abrazó de nuevo. Y citó a San Agustín, que es de justamente... ¿Y era presa de qué país? No se sabe. Española. Española, ya. Que pensé que era migrante. No. Y fue ahí y citó a San Agustín, que dicho sea de paso es el padre, digamos, fundador de su orden, él es agustino, y en las confesiones San Agustín es alguien que justamente revisa su vida pasada y la corrige, y uno de sus grandes mensajes es que la vida de nadie, ni el destino de nadie, está condenado por actos que pueda haber realizado en su vida. O sea, el perdón, digamos, es algo que está en la esencia misma del cristianismo, y la redención. Este Papa... ¿Por qué todo eso te parece novedoso? Si siempre no me parece en nada novedoso, justamente para allá, yo creo que para allá va la conversación. Para cualquiera que haya tenido formación cristiana, no le parece nada novedoso lo que estamos hablando. No, pero vaya a las cárceles, pero en los tiempos que corren, esto viene a llenar un vacío dejado en buena medida por un mundo político que son la izquierda. Claro, un manifiesto ¿Cuántos político. años llevamos nosotros aquí despotricando, no uno, pero muchos, contra el buenismo? Bueno, este Papa vino a ser buenista y vino a volver a poner el buenismo en una situación digna. Es contraintuitivo total. Es decir, por eso es que te digo. Sí. Y generó un debate político en España, como hace rato que no generaba nada vinculado con la Iglesia, ni mucho menos un Papa. Fue al Congreso y habló en el Congreso y fue aplaudido de pie 10 minutos por los congresistas de lado y lado. Ahora, como dijo un columnista en El País, es divertido lo que pasa con esto porque son discursos algorítmicos, en el sentido de que sale la gente de escucharlo y los de Vox y los del PP hablan lo que quieren de entender. lo bueno y importante que es la defensa de la vida, que fue el punto que le agarran, digamos, de lo que se pega el Papa. Y los otros los migrantes. PSOE y los otros se van con los migrantes. Porque alabó también el multilateralismo. La verdad es que si uno trata de ser más o menos objetivo, todos tenían algo de qué agarrarse, pero le dio un abrazo a Pedro Sánchez, digamos. Bueno, O sea, Pedro buena Sánchez, señal. Le dio un abrazo a Pedro Sánchez. que está bien golpeado por un montón como de casos complicados políticamente, casos de corrupción que se están estudiando, etcétera, la señora investigando. Y altamente probable que no sea creyente. Oye, pero está el tema con los inmigrantes en Sí, pues, España. él ha sido de los pocos políticos en Europa que ha defendido la entrada de migrantes. Y Eso lo hizo en la última cumbre que tuvo la izquierda. regularización de migrantes. Claro. El masiva. multilateralismo en relación a Trump. Parte de los discursos del Papa habla derechito, le está hablando al trumpismo. No hay que ser muy ingenioso para Se ha verlo. agarrado con Trump un Sí, par de po. veces. Sí. Ha sido de los que le ha parado el carro a Trump. Pero yo estaba pensando que efectivamente a lo mejor está como levantando una voz donde hay un vacío. Sí. ¿Ya? Y tú dices que hay un vacío desde que viene de como el discurso de las izquierdas que lo dejaron ahí como O sea, medio la izquierda ha diluido. quedado tan desprestigiada, están tan vacías de convocatoria, que al discurso justamente trumpista, mileísta, orbanista, como le queramos llamar, no aparece una voz que le haga un enfrentamiento de manera creíble y confiable. Bueno, Milei Pero- lo trató de demonio. Pero es que Sin ir más lejos. pero lo que yo creo es que a lo mejor, pienso, es que es como es más allá de si se levanta o llena un espacio de izquierdas o de derechas, sino que es como momentos de la humanidad que se necesitan como ciertos lineamientos. Estoy pensando en el tema de la encíclica que lanzó hace 2 semanas, que se llamó Magnifica Humanitas, que en el fondo llamaba a abordar la inteligencia artificial, Claro. y como la gran... Exacto. Y así como había sido un poco, y lo hizo justo creo que 100 o 150 años después del otro Papa Rerum León, Novarum. de Rerum Novarum, que era a propósito de la revolución industrial. Entonces, creo que está Y como... justamente lo que dice Sí, él po. es que así como León XIII
en su momento vino a tratar un tema que buena parte de la curia decía que está haciendo aquí metiéndose la iglesia en los derechos sociales, etcétera, y aparece, digamos, toda la teoría social de la iglesia, toda la teología social, todo esto. Hoy día viene este papa y se mete en este tema contingente. Y dicho sea de paso, yo recomiendo leer esa encíclica, porque una vez más, volviendo a esto que se me pegó como la obsesión, escuché casi todos sus discursos y me puse a leerlo. Uh-huh. Y cuando hablo del rescate de la palabra, lo hablo de alguna manera como escritor, pero también como alguien que ve la importancia de la palabra en el discurso público. Uh-huh. La palabra rigurosa, a diferencia de por ejemplo, de Francisco. Francisco es más, vamos a decirlo así, más populachero, más parroquial, más emocional. ¿Ah? Bueno, aquí hay rigor. Argentino. ¿Y por qué aquí hay? Y porque esto es lo que le está dando relevancia. El otro era un tercermundista, bien intencionado, en el que muchos vieron el rescate de valores esenciales, etcétera, etcétera. Pero este es un norteamericano con antepasados europeos y con experiencia latinoamericana, que es visto como un igual por ciertos mundos de intelectualidad, y cuando tú lo lees y lo escuchas, el rigor en el uso de las palabras, el cuidado y la finura poética a veces, y al mismo tiempo el afinamiento intelectual de lo que dice. ¿Ah? ¿En qué idioma escribirá? En inglés. Yo supongo que en inglés. Sí. Ya. Supongo en inglés, pero no lo sé. Ya. Lo otro que me pareció también interesante de la semana que pasó en España es como el contacto con la juventud. Los papas siempre, evidentemente, tienen el rollo con el encuentro con los jóvenes, qué sé yo, son las nuevas generaciones, en fin, tienes que ir haciendo que llegue sangre nueva, interés nuevo y que se mantengan en la religión. Pero todo el asunto de los memes, del 6-7, que andaba haciendo, que se haya juntado con Bad Bunny, no hay fotos, pero... Qué loco eso. Yo vi unas imágenes en la casita, que era el mensaje de la veía, migración es... Obviamente. El mensaje, su discurso en el puerto de Arguineguín fue como evaluado en el comentario de la prensa internacional como lo más importante que ha dicho alguna vez en la historia un papa respecto de la migración. Ahí, y tuvo varias imágenes que son bonitas. Decía, cada barca que llega no trae solo migrantes, trae consigo una pregunta. ¿Qué mundo hemos construido si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar la vida? Entonces, se remite a dos puntos. Uno, ¿cómo es posible que en determinados lugares sucedan cosas que alguien se vaya? Claro. Y dos, ¿cómo es posible que aún igual a ti, a un lugar en el que llega... a buscar la vida, además. A buscar la vida, tú lo recibas con la muerte. Y estamos hablando frente a un mar en el que muere mucha gente. A un mar en el que se recogen cadáveres, en el que han llegado a la orilla niños flotando. Y por lo tanto se tiene un mega reto. Este año estaba mirando cifras a propósito del viaje del Papa de muertes de personas tratando de llegar a España. 1.300 en lo que va del año han muerto. Imagínate, 27 botes, llegan en estas embarcaciones. 27 han desaparecido, han naufragado con toda la gente a bordo. Imagínate. El año pasado hubo 3.000 muertos tratando de llegar a España en el mar. Y se cae un avión y mueren 130 y noticia mundial. Y estos que mueren... Todos los días. Todos los días. Sí. Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. Esto ya pues como Oye, ya, pero te está predicando. Oye, como pero pastores, te vas a hacer unas como poleras. pastores. I love the Pope. No. Oye, pero ¿vieron el niño ese que le hizo unas preguntas al Papa? No. En Barcelona hay un video, búsquenlo, que es bien impresionante. Hay un niño chico que se supone que le tenía que dar como un discurso en una, no sé si era en la Sagrada Familia o dónde, porque la verdad es que lo vi solo a él. Pero le hacía unas preguntas al Papa que el Papa se notaba que tragaban cada una, porque son preguntas de los niños que le hacen a la religión y a las grandes preguntas de la vida. Y le decía, ¿por qué mis papás llegan? No, claro, y a don Francisco. ¿Por qué mis papás están preocupados? ¿Por qué mi papá tiene que tener 2 trabajos? ¿Por qué, si existe Dios, hay tanto hambre y pobreza en el mundo? Y es una imagen bien terrible, un video que se ha hecho bien viral, porque se nota que hay... es una imagen que revela un montón de preguntas sin respuesta,
que hoy día atraviesan, Es que hay digamos, una esta cosa bonita en lo conversación. que tú dices, que yo creo que es la razón por la que el Papa hoy día está interesando. A mí no me interesan mayormente los papas, no necesito decirlo así como por definición. Pero cuando todo es ganar, fuerza, imponerse, facticidad, practicidad, cuando el deseo de lo bueno, cuando algo que en otros tiempos ha pasado por ola donde sí existe y que lo sienten los niños, que cuando el deseo de lo bueno desaparece y de repente alguien lo vuelve a poner sobre la mesa, se agradece. Sí. O sea, se agradece. Si, el mejor gobierno no solo es el que gana guerras, por favor. El mejor gobierno también es el que hace más amable la convivencia. El mejor gobierno no solo es el que gana elecciones, también es el que consigue, no sé, pacificar los ánimos, generar un ambiente agradable, construir comunidad. Y ese es el otro punto con el que quería cerrar esta cosa, porque lo que viene a traer este discurso es una preocupación que está desaparecida de nuestra preocupación contemporánea, diría yo, en este preciso momento, la comunidad. O sea, aquí no solo hay individuos procurando que les vaya mejor en la vida, sino que también habemos lo voy a decir como cristianamente, digamos, una comunidad de hermanos e iguales que se merecen algún tipo de cuidado y respeto unos a los otros. Es verdad, pero también es fácil cuando uno lo dice desde que tienes asegurado ese trabajo, esa... ¿Esto él lo dice en las cárceles? ¿A la orilla de los mares donde llegan los muertos? Lo ¿Y dice en el los Papa, lugares? que vive en el Vaticano. Digo que tampoco uno tiene que... No estoy diciendo que o es la economía o es la bondad, pero tampoco vivimos de buenas intenciones y también es legítimo. Pero si el asunto es que no se puede vivir sin buenas intenciones. Y resulta que de pronto, pues, lo que tú estás diciendo parece Es que estamos todos de acuerdo. No son suficientes, que es Digo otra que no cosa. son Por supuesto, suficientes. no, estoy de acuerdo contigo, pero lo que quiero decir es que en el último tiempo se ha despreciado las buenas intenciones. Sí. Está muy claro, digamos, esa necesidad que tú dices. Entonces aquí es como que viene, claro, si esto se convierte solo en buenas intenciones y discursos, se llama flatos, insoportables, digamos. ¡No! Qué fea palabra. Hablando de palabras vacías. ¿Cachai? Se llama gases. Pero... Te chacreaste todo lo que venía. Tenía ahí una prédica como de alto Me tenía nivel. casi convencida. Ah, Y ahora... ya. un pequeño, Que se lo lleva el viento. desliz y uno se gana el infierno. Solo te haces más humano. Cuando lo que nos Oye, dice pero nadie eso, sí, hacía él, presagiar que vamos a tener como una apología del Papa Leo. No, en el sentido que yo creo que era como, bueno, ¿qué irá a hacer este Papa? Y ahora está... dice el Papa, en nuestra vida Oh, el ya. pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de Soto. cambiar nuestras decisiones y ¿Le elecciones. podemos dar un megáfono para que se pare en la esquina saliendo Vamos de la al radio? punto, como dicen los evangélicos. Domingo supongo que irá a misa. Ríanse Claro. nomás. Mañana, Ríanse pero el nomás. día a la derecha de Dios Padre nos va a recibir el pato. Voy a Nos averiguar. vamos Si me pides Pídete una asesoría. sotana a Mercado Libre. A mí, porfa, ayúdame a entrar. Te creo. Ya, gente querida, nos vamos a ir a una pausa. Esta es la última conversación de la semana. Estamos en página 13 de Tele 13 Radio, un programa para escuchar, para pensar, para chacotear también, porque es viernes. Estamos con Quique Mujica, con Pato Fernández y María José Ochea.